Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por sumarse a nuestro webinar. Esta vez nos encontramos con un tema que referido a la atención de enfermería al paciente que se encuentra en terapia intensiva con sospecha o confirmación de COVID. Bueno, este webinar, esta presentación está basada en un protocolo realizado para el equipo de enfermería en cuidados críticos. Y les voy a mostrar el protocolo. Y en este protocolo se ha considerado tres objetivos principales, que entendíamos que para atender al paciente y para disminuir la exposición había que agrupar, coordinar y organizar cuidados de enfermería y disminuir la diseminación, evitar la diseminación de este virus. Pero también no nos queríamos olvidar que es un punto fundamental, igual de importante, que es proporcionar y mantener los cuidados personalizados a los pacientes que se encuentran en las áreas críticas. Entonces, a partir de estos tres objetivos principales, se diseña un protocolo basado también en un aporte grandioso que nos brindaron desde su experiencia los enfermeros en cuidados críticos, y a partir de allí se los pudo dividir o agrupar en dos ejes principales. Es decir, que esta agrupación de cuidados iban a contener tareas que no requieren contacto con el paciente y tareas que sí requieren contacto con el paciente. Es decir, que luego nos van a explicar las licenciadas, pero vamos a ver que los pasos siguen un orden. Primero abordar aquellas tareas o aquellas intervenciones que pueda hacerlos desde lo menos contaminado hacia lo más contaminado. Buenas tardes, mi nombre es María. Bueno, primero quería agradecer a todos los que nos acompañan. Bueno, hoy vamos a hablar de los cuidados de enfermería en unidades de cuidados críticos en pacientes con COVID-19. Bueno, lo que es los cuidados de enfermería lo vamos a dividir en dos grandes ejes. Las actividades sin contacto con el paciente y las actividades con contacto con el paciente. Bueno, como todos sabemos, es un paciente muy variable, va a depender del sexo, de la edad, del historial de salud que tenga. Eso, bueno, va a ser como, vamos a variar también lo que son los cuidados de enfermería y lo que son los cuidados médicos. Bueno, en esta primera etapa lo que vamos a hablar es el estado al ingreso del paciente, sería lo que es el pase de guardia. Esta etapa es súper importante, de que nos vayan diciendo cómo, por ejemplo, nosotros estamos en el turno mañana, que nos vayan diciendo si el paciente tuvo su febril, así valoramos lo que es los antitérmicos o el medio físico, o lo que requiere el paciente, o si estuvo desadaptado. Así nosotros vamos a ir valorando lo que son los cuidados de lo que es en el primer ingreso, ¿sí? Bueno, después todo lo que es la indicación médica, los planes, la medicación, ya sea lo que quedó de los planes que el paciente tiene y lo que tenemos que ir organizando en el cuidado, ¿sí? Y lo que es el laboratorio, la extracción de sangre, el estado ácido base, el hemograma y todo lo que requiere el paciente. Esto nos va a ahorrar tiempo, y si tenemos carga de sodio, de potasio o de correcciones de ácido base, no va a ser de súper importancia. Y bueno, y después también ir valorando lo que son los estudios que nos han dejado pendientes, si es hisopado, urocultivo, hemocultivo, etc. Como suma importancia en estos pacientes, tenemos los elementos de protección, ¿sí? Vamos a utilizar los elementos de protección tipo 2. Nosotros nos estamos manejando con dos operadores para la colocación y lo que es el retiro de los elementos de protección. Tipo 2, que son las botas descartables, los guantes, el camisolín, el barbijo N95, las cofias, el antiparra y la máscara facial. Como les comenté antes, o sea, nosotros los fuimos guiando para la colocación y después los guiamos para que se vayan retirando los elementos de protección. Bueno, acá estamos con los procedimientos organizados. Como vimos, estos sí ya tienen contacto con el paciente. Una vez que vimos el perfil del paciente, que tenemos la planificación y la organización de los cuidados, ya pasamos al ingreso a la habitación,
¿sí? Se van a agrupar según la exposición y contaminación, ¿sí? Estos serían los procedimientos que digamos que son más limpios. Bueno, la colocación de los planes, siempre guiándose de que después no vamos a pasar de forma seguida, así que si en un plan nos queda poco goteo, por ejemplo, en un fentanilo nos queda 20 y no recambiarlo porque dentro de 3 o 4 horas recién vamos a entrar y cosas. Después también en esta etapa destaco lo que son los antibióticos. Si bien nosotros tenemos que tener un seguimiento de antibióticos, lo colocamos cuando ingresamos casi en la habitación, porque así tenemos un buen control de qué está pasando, y después con el tiempo que nos queda de ir controlando que ese antibiótico esté pasando en tiempo y en forma. Bueno, el control de lo que es la alimentación por K108, bueno, lo mismo, si está pasando, y bueno, todo lo que corresponde al control de lo que es la alimentación. Bueno, la observación de lo que son los catéteres periféricos, centrales, si están infiltrados, si están permeables, también, o sea, es en esta etapa. Administración de medicación, puede ser por K108 y toda la medicación que nos resta, omeprazol, oseltamivir, todo lo que tengamos que colocar. Bueno, el monitoreo hemodinámico, que es la TA, la TAN, la temperatura, la osimetría, la PVC, el ritmo diurético y el ritmo cardíaco. Sí, verificar si tiene una arritmia, si están bien puestos los electrodos, todo eso va a ser en esta etapa, que es un procedimiento que son menos contaminados. Y bueno, también el control de los parámetros ventilatorios, que son el volumen, la FiO2, la PIB y la frecuencia, entre otros. Bien, dicen. Después acá tenemos los procedimientos organizados tipo 2, que también son un poquitito más sucios, digamos, porque ya estamos en contacto con el paciente. En esta etapa vamos a hacer todo lo que es el examen físico, la valoración neurológica, el Glasgow, la pupila, y todo lo que, bueno, la inspección general del paciente, ¿sí? Verificar si tiene cianosis distales, periféricas, bueno, la ocultación, y otras prestaciones como, bueno, también hemocultivos, urocultivos, bueno, extracción de sangre, y asegurar las conexiones del circuito. Bueno, y esto nosotros lo consideramos como procedimientos más sucios, digamos, porque bueno, estamos en contacto con lo que es las secreciones y las vías aéreas. Bueno, en esta etapa lo que nosotros vamos a fijarnos, bueno, que esté bien la conexión, la fijación del tubo, o sea, en qué número está fijado, que esté bien todo lo que son las mucosas, si habría que recambiar gasitas, las gasas que están en los laterales porque están muy húmedas también. También podríamos verificar el filtro, si está impactado, para después decirle a la kinesióloga, si en algunos casos que lo recambie. Bueno, la aspiración de secreciones según la necesidad, en el servicio contamos con aspiración cerrada. Bueno, y después de todas estas maniobras que hacemos con lo que es la vía aérea, cambiarnos el guante. Bueno, la rotación del cúbito, bueno, acá voy a especificar bueno, el ingreso de lo que es los médicos. Si el médico va a ingresar a la habitación con una valoración anterior nuestra, es de suma importancia. Y después, bueno, el ingreso del kinesiólogo, también lo mismo, el kinesiólogo va a ingresar con la valoración que nosotros le demos, y si, o sea, si el paciente estuvo desadaptado, si requirió, si necesita cambio de filtro. Bueno, como decía María, estaba hablando ella de los procedimientos organizados 1, que fue el primer ingreso hacia la habitación del paciente. Bueno, yo voy a hablar sobre los procedimientos organizados 2, que es el segundo ingreso a la habitación. Esto lo llegamos sería lo que requiere el ingreso a la habitación y tener contacto con el paciente, ¿no? Está clasificado, lo clasificamos en 2, como ella bien decía, en 2 situaciones. Por otro lado, como ella refería, que es esencial que los médicos y kinesiólogos, luego de haber estado en contacto con el paciente, con sospecha o confirmación de COVID-19, interactúen con los profesionales de enfermería para intercambiar la información, ¿no?, referente al paciente, ya sea con los cambios de tratamiento, con la continuidad o con modificación del mismo. Bueno, nuestro segundo ingreso sería posterior a la salida del médico, ¿no?, cuando él sale de la habitación, y kinesiología. Este momento es ideal para que ingresen 2 operadores. Bueno, ahí en el cambio supongamos que el médico cambia el tratamiento o modifica algo o indica una nueva prescripción, por ejemplo, podría ser una carga de potasio, una expansión,
o algo que quedó pendiente, por ejemplo, hemocultivo, urocultivo, entonces nosotros en este ingreso ya llevaríamos todo lo que necesitamos para trabajar adentro de la habitación. Nosotros no ingresamos bandejas, ingresamos todos los materiales dentro de una bolsa, en la bolsa blanca en realidad, junto con las sábanas. Si es que realmente vamos a hacer, si el paciente requiere hacer un cambio de sábanas, de higiene y confort, entonces nosotros ya llevamos todo, ingresamos todos ahí adentro de esa bolsa. Luego luego de hacer todo esto, realizamos recién la higiene bucal, que sería, como bien decía María, los cuidados están efectuados según el grado de exposición o contaminación con respecto al virus. Entonces, después de realizar lo que es la administración de medicación, luego de la higiene confort, hacemos la higiene bucal. Ya consensuado también con la profesional kinesióloga, que no, por ejemplo, ella nos pasaría la información sobre el paciente, si ella cambió las gasas, si colocó nuevas gasas. Nosotros lo que estaríamos haciendo es cambiar la sujeción para dejar también todo confortable al paciente y para que los compañeros del turno tarde tampoco tengan que entrar apresuradamente o hacerlo por ahí si es uno el que está o depende, ¿no?, la situación. Bueno, después el cambio de filtro, el de circuito de aspiración cerrada, eso también se habla con la kinesióloga a veces en la primera entrada. Por ejemplo, uno le comenta a ella si hay que cambiarlo o no, ella ya ingresa con los materiales para hacerlo. Y si no, bueno, nos tocaría a nosotros o si no al otro turno de la tarde. En este caso, por ejemplo, el turno de la noche, que no tienen kinesiólogo, ellos tal vez, si es necesario, solo tendrían que hacerlo. Pasa, por favor. Sí. Bueno, después también acá tenemos con respecto a la curación de lesiones, a la aplicación de crema hidratante, a los medios posturales, tanto sea la rotación, depende también el estado del paciente, ¿no? Si el paciente se puede movilizar, no haría falta los dos operadores, pero en caso de que esté entubado y como saben que el paciente está edematizado, está sedado, entonces por ahí necesita sí que entremos las dos operadoras y realizamos la rotación correspondiente. Bueno, también tenemos la monitorización de los parámetros hemodinámicos, control de la TAM, la temperatura, la oxiometría, la PVC, el ritmo cardíaco y el ritmo diurético. Lo último que nosotros estaríamos haciendo sería descartar la diuresis y el drenaje. Como dijimos que son manejos de fluidos, son altamente contaminantes. Entonces, cuando terminamos de hacer todas nuestras incumbencias con el paciente, la operadora, que no es, digamos, la enfermera que está asistencial con el paciente, se retira de la habitación, bueno, antes de retirarse se saca todo el equipo de protección como corresponde, se retira de la habitación, se vuelve a higienizar las manos según el protocolo que tenemos, y luego se vuelve a colocar todo el equipo de protección número 2 que tenemos, ¿no? Y descarta en un brocal la diuresis que la operadora, la compañera de adentro, se lo va a alcanzar. Se descarta en el lugar que corresponde. Pasa, Giselle. Bueno, las recomendaciones que nosotras podemos hacer y que nos sirvió a nosotras en todo este tiempo que estuvimos trabajando con este tipo de pacientes, es el trabajo en equipo, y toda la articulación de los cuidados de la rutina diaria debe ser de forma organizada. Bueno, nosotros acá, como recomendamos, solamente ingresamos 2 veces a la habitación del paciente, y si hubiera una urgencia de último que necesitamos sí o sí entrar, bueno, sería una tercera, pero si no es necesario, trataríamos de no hacerlo, ¿no? Actuar de forma consciente, tranquila y, bueno, como dijimos ya, organizadamente. Bueno, el paciente va a depender de los cuidados integrales de enfermería y, bueno, de la medicación, de los controles vitales, de las medidas posturales, la alimentación y como así también la eliminación. Creo que lo valioso de lo que están hablando las chicas son estas 2 tipos de actividades. Uno que tiene que ver con las actividades que no tienen contacto con el paciente, es decir, esas actividades que tienen que ver con el traspaso de información de un enfermero a otro, del kinesiólogo al enfermero,
del enfermero al kinesiólogo, del médico, ese traspaso de información que no requiere entrar a la habitación, es un momento muy importante porque nos permite planificar los cuidados. Yo creo que si todos podemos lograr tener la información, el mayor número de información con respecto al paciente, a lo que se va a hacer durante la jornada de trabajo, al estado previo del paciente, a los estudios, podemos planificar lo que vamos a hacer en estos 12 encuentros que vamos a ingresar. Una vez que yo tengo esa información que me parece esencial hoy, eso me parece que es el trabajo en equipo y hay que trabajarlo muy bien. En el primer ingreso, esto de ir de actividades de menos exposición a actividades de mayor exposición al virus, de menos contaminada, más contaminada o actividades que menos contaminan, también es todo un desafío. Las chicas plantean empezar con aquellas actividades que tienen que ver con el cambiado de las soluciones parenterales, el control de todo el contexto desde el respirador, el monitor, ver todas las vías, ver todo aquello que no requiere tocar al paciente, y después pasar a actividades que son más cercanas al paciente, como la valoración, en este primer ingreso que ellos plantean, la valoración, y después finalmente algunas como rotar en el primer ingreso, rotar al paciente, buscar una posición en particular y demás. En una segunda ingreso, que después de haber hablado con el médico y el kinesiólogo, este segundo ingreso, donde van a hacer ya actividades más cercanas al paciente, como higiene bucal, sujeción, cambio de filtros, rotación, está muy bien planteado, y si nosotros pudiéramos en todos los turnos replicar esta forma de trabajo, me parece que sería muy bueno, porque no solamente vamos a garantizar el cuidado de calidad, que es muy importante garantizar el cuidado de calidad, sino también vamos a disminuir la exposición del personal al virus COVID-19. Desde ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a las chicas que expusieron, la verdad que muy claro. Y como vos decís, es un trabajo en equipo, estamos todos aprendiendo, y la realidad me pasó mi experiencia personal con María el otro día de no saber, o sea, yo leía todo, pero cuando tenía que entrar era como que me mareaba, que iba primero los guantes, la copia, que esto, y son muchos pasos, y el riesgo está en contagiarnos obviamente nosotros, y entre nosotros, y la verdad que el cuidado de que te digan, no, mira, te tenés que sacar esto así, así, todo tranquilo, pausado y demás, de esa manera evitar todo tipo de complicaciones, me parece que está bueno. Y como ustedes dicen, la comunicación es fundamental, ¿no? Desde lo básico de, che, este paciente necesita una sonda, hagámoslo ahora, y no salir de la habitación y volver a entrar. Claro. Eso, y a nosotros, o yo lo digo por mi experiencia, a veces me olvido, porque estoy pensando en qué más le puedo hacer al paciente, y hay cosas que a mí se me pasan. Entonces, nunca está de más todas estas aclaraciones que ustedes hicieron. Me parece bárbaro, y bueno, nada, felicitaciones. Bueno, estamos finalizando. Muchas gracias a todos. Gracias, Sil. Gracias, Vivi. Gracias, María. Gracias a todo el equipo que está del otro lado, muy amable por todo este espacio. Gracias. Gracias, de igual manera, muchas gracias.